Bienvenidos al canal de La Mano Gris, tu espacio para el estudio teológico profundo y reflexivo. Belleza deslumbrante, pasión incontrolable y un toque de caos divino. Afrodita no es solo la diosa del amor y el deseo, sino un símbolo eterno de la seducción y el poder de la atracción. Pero, ¿qué nos revela su culto sobre la forma en que los antiguos veían el amor? Prepárate, porque hoy exploraremos el mito, la influencia y los secretos de la diosa más encantadora del Olimpo. El nacimiento de Afrodita, la diosa del amor y la pasión en la antigüedad, no es una simple historia, sino un relato lleno de drama, violencia y belleza. Este mito, cantado por poetas griegos y preservado en algunos de los textos más antiguos del mundo helénico, es una narración que combina lo temible y lo sublime, un recordatorio de que incluso de los actos más brutales puede surgir la belleza más radiante. Los griegos creían que, antes de que el mundo existiera, reinaba una noche infinita, caótica y primordial. De este vacío surgió un poder extraordinario, Gaia, la gran diosa de la tierra. Ella se unió a su propio hijo, Urano, el dios del cielo, pero su unión estaba lejos de ser armoniosa. Era una relación marcada por el deseo y el odio, una cópula sin amor ni compasión. Urano, despreciando a los hijos que habían concebido juntos, los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros, los encerró en el vientre de Gaia, condenándolos a la oscuridad. Cansada de este sufrimiento eterno, Gaia urdió un plan vengativo. Convenció a uno de sus hijos, Cronos, para que la ayudara. Armado con una hoz dentada, forjada, según algunos poetas, de adamantina, y según otros, de pedernal, Cronos esperó el momento preciso. Cuando Urano descendió para unirse a Gaia una vez más, Cronos, en un frenesí de furia, cortó de un solo golpe el falo y los testículos de su padre. Urano, rugiendo con un dolor indescriptible, se separó violentamente del abrazo incestuoso, dividiendo para siempre el cielo de la tierra. El miembro mutilado de Urano, sangrando y emanando un poder abrasador, cayó al mar. Esta masa visceral y ardiente flotó a la deriva desde la isla de Citera, en el sur de Grecia, hasta los mares embravecidos que rodean Chipre. Fue en esas aguas turbulentas donde, como relata el antiguo poeta griego Hesíodo en su obra Teogonia, surgió de la espuma una figura deslumbrante y aterradora, una doncella de belleza incomparable y poder irresistible. Esta diosa, nacida de la sangre y el mar, era Afrodita, la encarnación del amor, el deseo y la seducción. Más tarde, en el mundo romano, sería conocida como Venus. Cuando esta adolescente radiante pisó la tierra estéril, la hierba y las flores brotaron bajo sus pies formosos. Su llegada inspiró algunos de los relatos más bellos de la literatura griega antigua. En el Kipria, un poema épico sobre Afrodita, se describe como las gracias y las estaciones la vistieron con prendas teñidas con flores de primavera, azafrán, jacinto, violetas, rosas y narcisos. Afrodita no era solo una diosa del amor, era un símbolo de la vida misma, de la fertilidad y la renovación. Pero Afrodita es mucho más que la figura romántica que aparece en los cartones del día de San Valentín. A nivel psicológico, histórico y arqueológico, ella representa una fuerza poderosa que ha influido en las actitudes humanas hacia el deseo, el tabú, el amor y la lujuria. Su culto, extendido por Europa, Asia y el norte de África, revela una deidad compleja y multifacética. Las raíces orientales de Afrodita. El origen de Afrodita se remonta a las antiguas deidades del Oriente Próximo. En Chipre, donde se cree que emergió del mar, los arqueólogos han desenterrado artefactos que conectan a Afrodita con diosas como Astarte, Inanna e Ishtar. Estas deidades, adoradas en Mesopotamia, Fenicia y Egipto, representaban no solo el amor y la fertilidad, sino también la guerra y el poder. En el Museo Distrital de Larnaca, en Chipre, se exhibe un collar de granadas doradas de 3.500 años de antigüedad, un símbolo de fertilidad y muerte asociado con Afrodita. También se han encontrado figurillas de mujeres con rostros de aves, similares a las descubiertas en Siria y el Levante.
Estos hallazgos sugieren que los mercaderes y marineros que viajaban por el Mediterráneo llevaron consigo las ideas y los cultos de estas diosas, fusionándolos con las creencias locales. Afrodita, por tanto, es una criatura tanto del Oriente como del Occidente. Su nombre probablemente deriva del fenicio Ashterot, helenizado como Astarte y adaptado como Afrodite. En Chipre, un crisol de influencias culturales, Afrodita emergió como una diosa que encarnaba la belleza, el deseo y el poder. El culto de Afrodita. Amor, lujuria y sacrificio. Afrodita era adorada en santuarios magníficos como el de Pafos, en Chipre, donde se cultivaban flores y se quemaba incienso en su honor. Su culto no involucraba sacrificios de sangre, sino ofrendas de aceite, miel y vino. Sin embargo, en Atenas, las pombas, aves sagradas para Afrodita, eran sacrificadas en su honor, y su sangre se rociaba sobre los altares. Afrodita también era la protectora de los trabajadores sexuales. En la antigua Atenas, los burdeles del distrito de Querameicos estaban bajo su protección. Los marineros que llegaban a los puertos ofrecían tributos a la diosa, buscando su favor en el amor y la guerra. Afrodita en el mundo romano. Venus, la madre de Roma. Cuando los romanos conquistaron Grecia, adoptaron a Afrodita bajo el nombre de Venus. Para ellos, Venus no era solo la diosa del amor, sino también la madre de Eneas, el héroe que fundó la dinastía de Roma. Julio César y otros líderes romanos la veneraban como la protectora del imperio. En Pompeya, Venus era la diosa principal y su imagen decoraba los frescos de las casas. Los romanos celebraban festivales en su honor, como las Veneralia y las Vinalia Urbana, donde se bebía vino y se ofrecían flores. Afrodita, más que una cara bonita. Afrodita no era solo una diosa de la belleza y el amor, también era una figura poderosa y temible, capaz de inspirar tanto la pasión como la destrucción. En la Acrópolis de Atenas, una estatua de Afrodita Sosandra, salvadora de los hombres, recordaba a los ciudadanos que la diosa era tanto una protectora como una fuerza a ser respetada. Desde su nacimiento en las aguas espumosas hasta su influencia en las civilizaciones antiguas, Afrodita es un símbolo eterno de los impulsos primarios de la humanidad: el amor, el deseo y la conexión entre el caos y la creación. Desenterrando a las antepasadas de Afrodita. Mi trabajo de detective histórica comenzó en Oriente. En mi última visita a Chipre, en el Museo Distrital de Larnaca, estaban digitalizando un pequeño collar de granadas doradas de 3.500 años de antigüedad, recientemente desenterrado en la tumba de un niño. Durante mucho tiempo, las granadas fueron el fruto de Afrodita, y su color simbolizaba la fertilidad y la muerte. Cerca de allí, también se encontró un colgante de oro grabado con la imagen de Astarte, una deidad oriental de la Edad del Bronce cuyos atributos eran la fertilidad, el placer y el dolor. Junto con las delicadas piezas de joyería, había curiosas figurillas femeninas, mujeres con rostros de aves, muy similares a las encontradas en Siria y el Levante, a solo 400 kilómetros al este. Sabemos que marineros y mercaderes visitaban Chipre desde Oriente al menos desde el 2500 a.C., trayendo consigo ideas, influencias culturales, dioses y ofrendas. En el caso específico de Afrodita, estos viajeros importaron la idea de una divinidad responsable de todo tipo de deseos, no solo el amor, sino también la lujuria por la guerra, la conquista y el control, dado que la violencia entre tribus y clanes era casi constante, en una región que abarcaba los actuales Irak, Siria, Jordania, Israel, los territorios palestinos, Anatolia y Egipto, como lo demuestran las evidencias óseas. Tibias cortadas con hachas, flechas incrustadas en órbitas oculares, omóplatos golpeados con machetes. Las comunidades que vivían allí concibieron la idea de una entidad divina y tempestuosa. Esta diosa sublime y voluble, conocida como Inanna, Ishtar o Astarte, era la encarnación del deseo por el conflicto y las relaciones carnales. Una estatuilla que representa a Astarte, la diosa fenicia de la fertilidad, fue creada en el siglo VII a.C. en el Mediterráneo oriental y descubierta en una tumba real ibérica en Galera, España. Estas diosas equivalentes a Afrodita eran fervientemente adoradas. La diosa Inanna tenía 180 santuarios solo en Babilonia.
El faraón egipcio Amenhotep III pidió que una estatua de la poderosa Ishtar fuera traída desde la ciudad de Nínive para ayudar a erradicar una misteriosa enfermedad que asolaba su reino, y Astarte, a menudo representada con cuernos, decoraba las proas de los barcos de los mercaderes fenicios. Figura totémica que traía suerte y protección. Astarte era fértil y agresiva, una inspiración para las voluptuosas figuras que se volvieron tan populares en los galeones a partir del siglo XVI. Según las creencias, todas estas diosas orientales vivían en el cielo en forma de la estrella que hoy llamamos Venus, aunque ahora correctamente clasificada como un planeta. Chipre también alberga fascinantes figuras de fertilidad de 5.000 años de antigüedad, las antepasadas cipriotas de Afrodita. Aunque los griegos afirmaban que el nombre de Afrodita derivaba del griego nacida de la espuma, afros significa espuma del mar. Es mucho más probable que su nombre provenga del fenicio Ashtaroth, helenizado como Astarte y adaptado como Afrodite. La Afrodita que emergió en las costas de Chipre era, en esencia, una criatura tanto del oriente como del occidente. Como centro del comercio internacional prehistórico de cobre, Chipre era un crisol de influencias culturales. La palabra cobre proviene del nombre de la isla, y la propia Afrodita fue apodada Kipria, o diosa cipriota. Mezclado con estaño, el cobre impulsó los avances de la civilización de la Edad del Bronce. Barcos cargados de lingotes de cobre llegaban a los puertos cipriotas desde el Levante, Egipto, Mesopotamia y la Grecia continental. La influencia micénica griega llevó a Chipre la idea de una diosa de la fertilidad que representaba la belleza del cuerpo y el alma. A medida que todas estas influencias fertilizaban la isla, Afrodita, a la vez feroz y fabulosa, nació. Sacrificios a las diosas. Como Afrodita era una deidad cuyo ámbito abarcaba las relaciones humanas de todo tipo, románticas o antagónicas, se convirtió en una protectora totémica de las ciudades. En Atenas, toda la roca de la Acrópolis, coronada por el famoso Partenón, construido para la diosa de la sabiduría, Atenea Partenos, era sagrada no solo para Atenea, sino también para su hermana Afrodita. Los ciudadanos dejaban ofrendas en nichos tallados en las laderas del altísimo afloramiento de granito rosa, granadas, aceites aromáticos y copas de leche. Algunos jóvenes románticos de la ciudad todavía honran a la diosa del amor en la Acrópolis, en esos mismos nichos y de esa misma manera. Existían santuarios de Afrodita en el ágora ateniense, donde se le ofrecían las aves que ella adoraba. Las palomas, el nombre griego para paloma, peristera, también podría derivar del semítico Perá Ishtar, el ave de Ishtar. Se les cortaba la lengua y su sangre se rociaba sobre los altares. En esta ciudad considerada un modelo de democracia, era esencial que los residentes se respetaran mutuamente. Afrodita era vista como una especie de pegamento cósmico para la sociedad antigua. Esta tradición perduró. Incluso, hay una imagen de Afrodita protegiendo la gran ciudad cristiana de Constantinopla, flotando en un rincón de uno de los mapas más antiguos de la metrópolis. La universalidad de Afrodita era adorada en santuarios exquisitos en Cnido, en Anatolia. Afrodita de Cnido, obra de Praxíteles, es una de las estatuas más famosas de la diosa, en Siracusa, Sicilia, y en Pompeya, en la bahía de Nápoles. Cuando Venus se convirtió en la deidad principal de Pompeya en el 89 a.C., la ciudad cambió oficialmente su nombre a Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Según las creencias, Afrodita también habitaba en hogares modestos, siendo la patrona de los matrimonios y las relaciones familiares. El gran reformador democrático de Atenas, Clístenes, mandó acuñar monedas con la diosa Atenea en un lado y Afrodita como Afrodita Pandemos, de todo el pueblo, en el otro. Venus Afrodita se convirtió en la deidad más venerada en la ciudad romana de Pompeya. Los arqueólogos han encontrado murales con su imagen en muchas de las casas que han excavado, incluyendo el Castigo de Eros, un fresco del siglo I descubierto en Pompeya que muestra a Afrodita a punto de castigar a su hijo por disparar irresponsablemente flechas de amor. Ambas deidades ancestrales representaban ideas universales, por lo que no es de extrañar que los antiguos romanos tuvieran su propia diosa de la fertilidad y la procreación, a la que llamaron Venus.
Cuando los romanos conquistaron los territorios griegos tras la caída de Corinto en el 146 a.C., Venus y Afrodita se volvieron intercambiables. Para los romanos, el dominio ferviente de Venus-Afrodita sobre el deseo, la ambición y los logros militares la hacía perfecta para ocupar el centro de su narrativa mítica. Según los romanos, Venus dio a luz al héroe troyano Eneas, quien huyó de la devastación de la guerra de Troya y finalmente fundó la dinastía Julia. Los descendientes de los Julios, los gemelos Rómulo y Remo, fundarían Roma. Por lo tanto, Venus era considerada la abuela de la República Romana y sus ambiciones imperiales. En el poema épico de Virgilio, la Eneida, aprendemos, a través de una conversación con Venus, que el destino de Eneas era crear un imperio sin límites. Julio César hacía sacrificios a Venus antes de las batallas. Sus rivales, Pompeyo y Craso, hacían lo mismo. El héroe humano Sila construyó santuarios en honor a Venus. Julio César erigió un templo monumental para la diosa en el centro del foro romano. Este fresco muestra al dios de la guerra y a la diosa del deseo como amantes. La pintura del siglo I decora la casa de Marte y Venus en Pompeya. Venus era honrada con 4 grandes festivales anuales en Roma: las Veneralia, en primavera; las Vinalia Urbana, cuando los trabajadores sexuales llevaban guirnaldas de mirto y rosas y bebían ánforas de vino; un festival de verano celebrado en los jardines; y, a partir del 46 a.C., las Venus Genetrix, en las que Venus era adorada como la madre y progenitora del pueblo romano. Julio César llevaba con orgullo un anillo que mostraba a Venus vestida con atuendos de guerra, y las estatuas romanas la representaban cada vez más desnuda, pero armada, con un casco, una espada y una vaina. Afrodita era muchas cosas para la humanidad, también descrita como Catascopia, la que espía, y Andrófonos, la asesina de hombres. Era una diosa que inspiraba respeto, era mucho más que una cara bonita. A mediados del siglo V a.C., el escultor Calamís creó la Afrodita Sosandra, salvadora de los hombres, para decorar la entrada de la Acrópolis en Atenas. La estatua original, en bronce, solo se conoce hoy gracias a copias en mármore de la época romana, como la figura en esta imagen. La diosa lleva un manto largo y suelto. Su cabeza está cubierta, y su expresión austera sintetiza la belleza sublime de los dioses. Una versión alternativa del sangriento mito griego nos dice que Afrodita nació de la unión de Zeus con la ninfa marina Dione. Durante el invierno, la dramática costa suroeste de Chipre, conocida como la isla de Afrodite, es azotada por olas fuertes que, al chocar contra los acantilados en ángulos de 90 grados, forman altas columnas que adoptan múltiples y curiosas formas, que se dice que son la propia Afrodite. Todavía es posible presenciar este extraño fenómeno, un recordatorio espectral de que la salada Venus Afrodita era considerada inmortal y responsable de los impulsos primarios de la humanidad, así como de las relaciones humanas complejas y delicadas. En el siglo I a.C., el autor romano Lucrecio describió a esta intrigante, inspiradora e influyente deidad como el único poder que guía el universo. Afrodita Pandemos, ella misma.